Nos acompaña Cristian Bova, Gastón Bucetich y hoy Damián Campbell. Y también se agrega al grupo Natalia Motil, que vamos a hablar de política y economía. ¿Qué tal, Natalia? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, David, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Bueno, en la ciudad de La Plata, sol radiante por ahora. Se había acercado una pequeña tormenta, pero se alejó rápidamente. 7:59 de la mañana, ya pasamos a las 8 de la mañana, 24 grados en la ciudad de La Plata. Espero que el tiempo siga así. ¿Qué me contás, Natalia? ¿Cómo andan tus cosas? Todo bien. Bueno, Acá me un poco alegro. con Mira, antes de calor largar, ayer tuvimos. perfecto. Antes de largar la información, decime cómo los libertarios se están organizando ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hacemos una pequeña síntesis de 2 o 3 minutitos. Bueno, todos los que quieran, primero que está abierto para que todos los que quieran participar, sea en los equipos técnicos, como en... bienvenidos. La página es partidolibertario.com.ar. Ahí van a encontrar todo lo necesario. Nos mandan un mail, estamos organizando. Y bueno, también que puedan ayudarnos con afiliación hasta no sé, cualquier la redistribución de folletos, etcétera. Ayer estuvieron los chicos de Partido Libertario, de Fuerza Libertaria, repartiendo sobre el centro, las afiliaciones, pinchers, así que, bueno, los que quieran pueden participar. Bueno, de acuerdo. Sí, acá en la Ciudad de La Plata estamos haciendo exactamente lo mismo. Los chicos se la pasan en Plaza Moreno o Plaza Malvinas. Más adelante se van a organizar en distintas plazas. Lo que pasa es que enero vos sabrás muy bien que la gente vacaciona, la Ciudad de La Plata queda un poco vacía. La actividad se inicia nuevamente a partir del mes que viene. Bueno, Natalia, tiramos la primera información. Rige el nuevo impuesto sobre cooperativas y mutuales. Deberán pagar una alícuota máxima del 4%. El nuevo impuesto establece que el mínimo no imponible será de 50 millones, por lo cual hasta ese valor de facturación las cooperativas están exentas de pagar el tributo. Pero el 4% no se lo saca nadie, ¿no? El gobierno sancionó la ley 27.486 que contempla el nuevo impuesto al patrimonio de cooperativas y mutuales financieras y de seguros, que deberán pagar una alícuota máxima del 4%. La iniciativa fija además que hasta 100 millones deberán pagar una alícuota del 3% sobre el excedente de 50 millones y esa alícuota alcanzará el 4% cuando el patrimonio supere los 100 millones de pesos. La medida crea una contribución extraordinaria de carácter transitorio sobre el capital de cooperativas y mutuales que desarrollen actividades de ahorro, de crédito y o financieras y de seguros y o reaseguros que se aplicará en todo el territorio de la nación. A ver, haceme un comentario sobre esto, Natalia. Más impuestos. Decime cuántos impuestos hay ya con esto, cuántas resoluciones. No dejan de ser imposiciones también. Te escucho, Natalia. Bueno, mira, son un montón y la verdad, o sea, me gustaría detenerme en algo. Entre 1896 y 1895, 1896, la Argentina ocupó el primer puesto del PBI per cápita más alto del mundo. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que sucedió de 1895-96 hasta ahora? Y bueno, una sucesión de políticos que lo único que les interesaba era aumentar el gasto del Estado, que la verdad fue nefasta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Obviamente, aumentó el gasto público del Estado y de alguna forma lo tenés que financiar. ¿Y cómo lo podés financiar? Tenés 3 formas. Tenés emisión monetaria, que es lo que se venía haciendo hasta ahora, que es lo que te generó toda esta crisis cambiaria que tuvimos a principios del año, y la inflación que tenemos hasta ahora, que no la podemos bajar, endeudándonos, es lo que también venía haciendo este gobierno, nos endeudó creo que
uno de los gobiernos que más nos endeudó en los últimos años, y luego aumento de los impuestos. Aumento de los impuestos, sacar a donde pueda. O sea, tanto de los que del sector privado que trabaje, como por ejemplo de sectores que la verdad son los que generan crecimiento a la economía, como por ejemplo, bueno, las cooperativas, el campo, todas aquellas empresas que quieran por ahí generar un nuevo producto, quieran hacer crecer o motorizar la Argentina. Bueno, acá no pueden, ¿por qué? Porque tienen impuestos y regulaciones de todos tipos. O sea, para hacer o abrirte una simple sociedad tenés que ir a diferentes organismos. Para hacer un determinado sello tenés que pasar por diferentes departamentos. Entonces, claro, o sea, ¿quién puede o cómo se puede crecer la Argentina en los próximos años con esta cantidad de impuestos? O sea, el sistema impositivo en la Argentina es fenomenal, es bastante pesado, y y las cooperativas, las empresas, qué sé yo, el sector privado se ahogan realmente. Bárbaro. Te tiro otra información y lo vamos a comentar. Esto ya es mucho más grave porque se sigue perdiendo fuentes de trabajo en Argentina. Esto ya lo venimos observando de hace varios años. Reitero, no me voy a cansar de decirlo, desde que está Macri, desde que asumió, ya en 3 años, se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo en el país, ¿no? Y ya hay analistas que alertan que se van a perder más de 600.000 cuando termine Macri el mandato. Ni hablar de la gestión de desgobierno PJK de 12 años, ¿no? Donde se perdieron más de 1,5 millones de puestos de trabajo, que eso, bueno, pasó por arriba porque ahí donde hubo una reincorporación masiva en lo que son puestos y contratos en el Estado. Eso lo observó en gran parte el Estado, ¿no? Por eso las distintas instituciones del Estado están colmadas de empleados públicos. Ayer habíamos dicho que una aceitera muy importante en Valentín Alsina, la COFCO, había cerrado sus puertas dejando a 200 trabajadores en la calle. Bueno, intervino China en este tema. En China culpan al gobierno por el cierre de la planta aceitera de COFCO en Lanús. La multinacional COFCO despidió 200 trabajadores en Valentín Alsina, la quita de diferenciales arancelarios y la primarización de las exportaciones entre las causas, ¿no? Según lo que publica acá la Política Online. Si bien el gerente de recursos humanos de COFCO, Juan de Artiagoitía, dijo que los trabajadores habían sido notificados de los despidos vía telegramas, el sindicato de la industria aceitera negó rotundamente que esto haya ocurrido. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria abriendo un periodo de negociación de 20 días hábiles. En estas 4 semanas los empleados no se van a presentar a trabajar porque la planta seguirá cerrada. Pero, ¿cuál es la razón de fondo que llevó a COFCO a cerrar una de sus unidades productivas en la Argentina? Periodistas de LPO consultó a diversas fuentes que, además de destacar entre las causas los vaivenes de la economía, apuntaron contra el gobierno nacional. Es que en los últimos meses se consolidó la primarización de las exportaciones por la quita de diferenciales arancelarios en el complejo sojero entre el poroto, la harina y el aceite, que a partir de septiembre pagan todos 30% de retenciones. Los especialistas en comercio exterior destacan que esa medida favoreció las exportaciones de poroto en detrimento del aceite y la harina de soja, generando una pérdida de ingresos fiscales del orden de 500 millones por año, 500 millones de dólares, ¿no? Eliminando los diferenciales arancelarios, el gobierno penalizó a la industria procesadora y a la generación de empleo local, desprotegiendo el sector que genera más exportaciones y divisas del país, señaló a la Política Online un alto directivo de COFCO. En el sector aceitero hay preocupación por el aumento de la capacidad ociosa, que llega hasta el 50% de las 47 plantas que representan un valor de producción industrial de los 11.159 millones de dólares e ingresos fiscales anuales que superan los 3.400 millones de dólares. Fíjate, Natalia, cómo Macri está destruyendo esta mina de oro. Ya había destruido
el combustible que se hace con aceite de soja, biodiesel, que se estaba exportando a Europa, y el gobierno no cubrió, no resguardó eso. Sigo con el tema que es bastante interesante, y después le tiro la pelota acá a Natalia a ver qué opine sobre esto. Como sea, el temor presente en el sector es que la decisión de cerrar la planta de Valentina Alsina se traslade a otras unidades productivas de COFCO o bien de otras firmas aceiteras que se vieron afectadas por la suba de retenciones. En la unidad productiva Valentina Alsina, COFCO, que en 2017 fue el segundo exportador de granos argentino con 11 millones de toneladas, refina unas 235.000 toneladas de aceite de girasol y de soja por año bajo la marca Legítimo. Formalmente, COFCO comunicó en su página web que la industria de refinación de aceites se ha visto afectada por una importante baja de la demanda local, condiciones desfavorables del mercado y una creciente capacidad ociosa de la industria. ¿Qué opinas de esto, Natalia? Bueno, primero, a ver, digamos, no solo es el problema del sector aceitero, sino también de toda la industria en general. El 2018 fue bastante malo. Tuvimos un año realmente recesivo. Se dice que la industria del año que viene, y este es un dato para tener en cuenta, la industria del año que viene va a crecer en general, pero va a crecer porque, o podría crecer porque a Brasil le podría ir mejor. Entonces decimos, bueno, en realidad va a depender todo de lo que pase con nuestro país vecino. Entonces, ¿pero qué pasa? No es porque va a aumentar la demanda interna. O sea, no, porque si nosotros miramos el riesgo país, está subiendo fenomenalmente, no, o por lo menos no está bajando. Entonces, ¿estamos bien realmente? Está bien, se está recuperando la Argentina en 2019, se va a recuperar un poquito, y no sé, también va a depender mucho de la incertidumbre electoral que vamos a tener, por ejemplo, a mediados de año, en junio, en julio. Ya se va a empezar a sentir, a ver. Y además, recordemos que durante 2018 Macri no le devolvió la confianza a los mercados. Es decir, la gente desconfía de su política. Entonces, podemos llegar un momento difícil en el segundo semestre, sobre todo a todos estos sectores industriales, y sí, muy probable. Y si eso sucede, ¿qué es lo que va a pasar con los empleos? Y bueno, se van a distribuir una cantidad fenomenal de empleos. Entonces, bueno, con el tema de las aceiteras, lo que pasa en la mayoría, a ver, ¿qué es lo que debe pasar? Hay que desregular toda la economía. Hay que desregular, ¿por qué? Porque con un tipo de arancel, poniéndole un arancel a un sector y a otro sector no, obviamente un sector se va a ver favorecido y otro no. Un sector que quizás podía generar más empleo, tenía más potencial, al imponerle un determinado arancel, bueno, obviamente, ninguna multinacional se va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque se va a otro país, de última. O sea, por eso es que tuvimos el problema a principio de año de la fuga de capitales. O sea, no te ingresaba ninguna divisa. ¿Por qué? Porque los inversores no confiaban en la Argentina, y teníamos el problema de que en el mundo la Argentina y Turquía eran los países más vulnerables. A ver, el inversor extranjero es como cualquier inversor nacional, o como cualquier persona racional. A ver, ve que un país anda mal, obviamente va a invertir o va a intentar sacar la mayor parte de ganancias afuera, porque no la va a dejar la empresa acá. ¿Por qué? Porque no le conviene. O sea, ¿qué es lo que se va a quedar un país por pérdidas? No. Y bueno, y que en el medio se destruyen puestos de trabajo argentinos, y bueno, no es el problema, como dijo China, no es el problema de ellos, sino es el problema del gobierno. El gobierno que en su momento debió haber hecho las cosas bien, es hecho las reformas que se debían haber hecho, y por no llegar a este punto. Está bien. A mí me llama mucho la atención, Natalia, que Argentina hasta hace un tiempito atrás tenía una economía de frontera, ¿no? Y ahora pasó a una economía de país emergente. A ver, explícame, diferencia entre economía de frontera y emergente, porque si sería una economía emergente, Argentina ya tendría que haber recibido capitales extranjeros, ¿no? Crear fábricas y darle trabajo a los argentinos.
pero está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Los capitales extranjeros introduce dinero, pero para la bicicleta financiera. Explícame la diferencia entre economía de frontera, ¿no?, y país emergente, y por qué causa, en parte lo dijiste, pero ampliar un poquito más, ¿por qué causa todavía no vienen los capitales extranjeros a la Argentina? ¿Qué es lo que le dan tanta inseguridad y desconfianza? No, primero porque para que lleguen los capitales y para que nosotros pasemos de esa frontera emergente, o sea, para que suceda eso realmente, o sea, el gobierno tiene que dar señales contundentes, decir, bueno, la Argentina va a crecer. Y la única forma de que la Argentina crezca es que realice todas las reformas que tiene que hacer, que son un montón, empezando por la reforma del Estado. O sea, no puede ser que en estos momentos el sector que estén ahogando al sector privado para poder sostener al sector público, que repetimos, el sector más productivo de la Argentina es el sector privado. El sector público hay un montón de gente que la verdad, o sea, no genera ningún valor agregado al país extra. Entonces, toda aquella gente del sector público que quizás podría ser trasladada al sector privado para ser más productiva, para generar algún valor agregado a determinados sectores, bueno, se quedan en el sector público porque cobran un montón de impuestos, lo está sosteniendo el Estado, y bueno, entonces, ¿de qué forma, o sea, los inversores pueden llegar a la Argentina? Es imposible, prácticamente. Si el gobierno no da señales contundentes que van a hacer las reformas, definitivamente no va a ingresar ningún peso. ¿Por qué? Porque siguen viéndolo un país vulnerable, y la Argentina no hizo nada para todos esos factores estructurales que tiene, que lo perjudican a los ojos del mundo, que lo provocan un país que no se mueve una hoja y todos escapan de la Argentina, no los resolvió. Entonces, ¿de qué forma te puede ingresar? Y eso se ve más allá de que quizás los indicadores de los últimos meses ya se han dado un poco mejor, como el EMAE, la inflación un poco más baja. Es imposible prácticamente, el riesgo país lo ves en el riesgo país, que no bajó. Entonces, y el riesgo país en realidad, ¿qué es lo que te dice? Te dice, bueno, nosotros los inversores extranjeros no confiamos en nuestro país, en este país. Entonces, bueno, por ahí va. Vos me dijiste que Argentina está muy vulnerable, entonces se corre el riesgo que pasemos de nuevo a economía de frontera, porque viste que hay calificadoras que son los que monitorean al país y son los que deciden con A más, A menos, se utilizan ese tipo de calificación. Entonces, te repito y pregunto, ¿Argentina corre el riesgo de volver nuevamente a su economía de frontera? Exactamente, y eso dependerá, y mucho se va a ver este año, a ver cómo se maneja, ¿no?, el gobierno. Realmente lo de país, o sea, las calificaciones que le hacen emergente, frontera, o sea, a nosotros, como muy bien dijiste al principio, o sea, no te ingresa un peso, entonces somos realmente un país emergente, y no te está ingresando, y la Argentina no está creciendo hace varios años. Entonces, yo no sé, y lo único que estamos, o sea, la única plata que llegó, por ejemplo, en el último año fue por endeudándonos, o sea, no fue porque realmente hubo gente que vino y puso la plata acá y confió en la Argentina, no. Entonces, somos realmente un país emergente y no sé hasta qué punto. Yo lo relativizaría bastante, el concepto. Bárbaro. Bien, bastante claro. Te tiro otra información. Por la caída del consumo crecieron un 57% los locales vacíos en Buenos Aires. Esto es tremendo, la cantidad de locales que están cerrando en Capital. Y acá Ámbito Financiero larga las fotos de una calle que están todos locales en alquiler. Nunca vi cosa igual. Mirá que ya en mis años, yo ya pasé el medio siglo de vida y en mis años he visto muchas cosas feas, pero esto supera lo del 90 tranquilamente y supera también lo del 2001-2002. En las principales zonas comerciales de la ciudad se detectaron 255 propiedades inactivas en el último bimestre del año pasado, lo que implica una suba de 57% frente a un año atrás y un 12% con respecto a septiembre-octubre de 2018. Del periodo previo, obvio.
En La Plata hay un 40% más de comercios vacantes. O sea, La Plata ya sabíamos que está sufriendo esta consecuencia de la crisis. Ámbito Financiero publica que la caída del consumo se nota con creces en el mercado inmobiliario. En el último bimestre del año, más locales cerraron sus puertas en la ciudad de Buenos Aires. Durante noviembre y diciembre pasados se detectaron 255 locales sin actividad. Así, la cantidad de locales inactivos creció un 11,8% contra septiembre y octubre del año pasado. Pero la diferencia es abrumadora en la comparación interanual. El número de locales cerrados aumentó nada menos que un 57% con respecto a noviembre y diciembre de 2017. O sea que, ¿cómo recrudece más la situación, no? Ya que entonces había apenas 162 comercios inactivos. Estos datos dan cuenta del derrumbe en el consumo en solo un año y del alza de los costos, ambos factores que impactan en los comerciantes, muchos de los cuales deciden bajar las persianas. El informe de la CAC detalló que, en la comparación con la medición previa, los locales cerrados crecieron 21%, mientras que se duplicaron los que están en venta. Y subieron apenas un porcentaje muy bajo, ¿no? Muy bajo. Un 2,2% es lo que se alquila. De acuerdo al relevamiento de la Cámara, que se realiza de 2014 y que incluyó a las principales arterias comerciales porteñas, se registraron disminuciones en locales disponibles en 2 áreas, mientras que en las restantes hubo aumentos, si se comparan con el bimestre previo de 2018. Solo se produjeron los comercios inactivos ubicados sobre la avenida Córdoba y en la peatonal Florida. Por el contrario, en las avenidas Pueyrredón, Cabildo, Santa Fe, Rivadavia, Avellaneda y Corrientes, la cantidad de locales inactivos incrementaron de 13 a 15, de 12 a 15 y así sucesivamente en porcentaje, ¿no? Respectivamente. Con respecto a La Plata, también hay más comercios sin actividad. En el último bimestre del año se detectaron 60 locales inactivos en las áreas relevadas, cifra que representa una suba del 40% con respecto a septiembre-octubre del año pasado, según un informe de la CAC, tras un relevamiento de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires, FEMAPE. Los locales cerraron, aumentaron un 185%, mientras que los que están en alquiler se redujeron el 20%. Bueno, esta es la situación que se está viviendo en la Argentina. Decime, la carga tributaria, Natalia, que hay en la Argentina, estimativamente, a ver, tirame datos, ¿cómo es la carga tributaria, cantidad de impuestos? Explícanos eso, por favor. Bueno, mira, más o menos se dice que en un empleador tiene que pagarle, por ejemplo, en contribuciones, a cerca de un 60%. Y trabaja más o menos cualquier empresa, cualquier trabajador, una pyme, más o menos trabaja el 60% del año, digamos, o la mitad del año, para el sector, para el Estado, para pagarle al Estado. Y decía, o sea, la situación que decías de las pymes que se cerraban. Bueno, yo conozco casos, yo yendo a trabajar por el centro, empecé a ver también que en el último, sobre todo en enero, que se empezaron a cerrar un montón de locales, un montón de gente afuera desempleada. Yo pregunté cuando les preguntaron por qué habían cerrado y dicen, bueno, mira, ni siquiera se puede hacer, en la Argentina se puede elaborar. Disculpame Natalia, creo que te estás moviendo con el celular, quédate en un lugar fijo, ¿me escuchás? Sí, ahí me quedo quieta. Ahí está perfecto, no te muevas porque te vas del aire. Ahora te escucho perfectamente, dale Natalia. Bueno, entonces les preguntaba a esta gente que sabía, era más específicamente, era un restaurante sobre pleno centro que había cerrado y decían, bueno, mira, ni siquiera podemos elaborar nosotros un presupuesto. Es decir, o sea, se la pasan el día viendo cómo pagarle al Estado los impuestos que habían impuesto, porque tenés regulaciones de todos tipos, o sea, dependiendo del sector que es, restaurantes, comercio, etcétera, tenés un montón de regulaciones. La mitad del otro tiempo, en vez de ver, decir, no sé de qué forma nosotros podemos satisfacer mejor a la demanda, ver qué mejor producto ofrecer o servicio ofrecer, no, me la paso diciendo, bueno, a ver, ¿cómo puedo elaborar el presupuesto? Porque la inflación
cada mes no se sabe cuál va a ser, no se sabe cuál va a ser el dólar, cómo se va a disparar, entonces digo, ¿cómo puedo yo trabajar con un presupuesto? Es imposible. Entonces, ¿qué? Le tengo que aumentar primero, le tengo que aumentar el salario de los empleadores porque de algo tienen que vivir, y por el otro lado también tengo que aumentarle el precio, quién te va a comprar. Y bueno, y cierran de esa forma. Y vos decís, bueno, está bien, cierra un comercio. Un comercio que tiene en promedio más o menos 5 o 6 empleados, un comercio mínimo. Digamos, toda esa gente, o sea, esos 5 o 6 empleados, además, mantienen seguramente una familia de 4. Entonces ya tenés como 20 personas que están en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el sistema impositivo en la Argentina es enorme. O sea, la mitad del año, no puede ser que la mitad del año trabajes para el Estado. Es imposible. Está desde el trabajador que trabaja todo el año como de una determinada pymes. Entonces, ¿de qué es lo que están trabajando las pymes? Para un comercio. ¿Para el Estado? Y sí, para el Estado están trabajando. Entonces dicen, no, yo voy a ser un esclavo tributario, y no, prefiero cerrar antes de hacer esto. Bien, te presento a Luca de Fey, que es mi coequiper acá. Te va a hacer una preguntita. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Bueno. Estaba leyendo tus publicaciones en la página de la Fundación y veo la última publicación que se llama Lo que el capitalismo se llevó afortunadamente. ¿Podrías contarnos qué es lo que se llevó? Sí. Bueno, esa nota la escribí diciendo, bueno, qué es lo que se veía, porque muchas veces nosotros escuchamos a muchos socialistas decir, bueno, antes de la llegada del capitalismo todo era mejor. Nosotros vivíamos en determinados grupos a cargo de un señor feudal, qué sé yo, pero bueno, había más comunicación entre las personas, más una interconexión entre las personas, y digo, bueno, está bien, había eso, ¿no? Quizás había más relaciones entre las personas, etcétera, trabajaban en el campo. Al principio, digamos, los primeros años del capitalismo, de la transición, ¿no?, del campo a la industria, sí, se trabajaban más horas, en condiciones insalubres, etcétera. Pero bueno, ahora estamos en pleno siglo XXI y realmente las cosas están mal, no, vemos un determinado progreso que es fenomenal y está buenísimo. ¿Por qué? A ver, antes, o sea, en la época feudal, ¿quiénes eran los que consumían los bienes más de lujo? Es decir, ¿quiénes podían ir, por ejemplo, a un teatro o a un determinado concierto o comprarse, no sé, vestidos de la temporada? Bueno, la gente más acaudalada. Ahora, en el pleno siglo XXI, cualquiera puede desde su casa, prendiendo la tele, bueno, el mismo concierto. Una persona que esté en la Argentina, una persona que esté en Brasil o una persona que esté en Europa, o el mismo concierto. Entonces, ¿hubo un progreso? Sí. Además, empezaron con el capitalismo, que empezó la producción en masas. Entonces, ya no empezaron a pensar a ver qué producir, qué bienes de lujo producir para la clase más acaudalada, porque realmente la clase más baja, que en realidad era casi todas, o sea, los únicos que vivían eran los señores feudales, los reyes y los sacerdotes. El resto, que era la masa popular, digamos, vivía para sobrevivir en el día. Entonces, obviamente, no tenían por qué, o sea, más allá de las aspiraciones de, bueno, decir, bueno, me alimento para el día y nada más, con el capitalismo lo que generó es que empezaron a producirse toda una industria pensando en la masa popular, justamente. Es decir, de qué forma nosotros podemos ofrecerle un mejor servicio, un mejor producto. Eso se generó únicamente con el capitalismo, cosa que no pudo haber pasado con una etapa feudal. Y está buenísimo que suceda eso. Entonces, hay cierto progreso. Lo mismo cuando dicen, la misma discusión que tenemos ahora con el tema de liberar o no la economía. Es decir, si tenemos que, por ejemplo, favorecer un determinado sector, o sea, proteger un determinado sector porque puede generar desempleo, qué sé yo. Bueno, mira, si nosotros hubiésemos protegido al sector, al mercado de videocassette, y bueno, nos hubiésemos quedado en el tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad va evolucionando todo el tiempo. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, Netflix. No sé, yo ni siquiera compro, no sé, un DVD, una película para verla en casa. Entonces, decimos, no tenemos que tampoco frenar al progreso. La sociedad está en permanente cambio. El tiempo, hay que tener una cosa bien en clara. Nada es estático, todo permanece en cambio. Entonces quizás
hoy algo que no nos parecía tan seguro, nos parecía un futuro tan lejano, quizás mañana no lo sea tanto. Y entonces, obviamente, en esos sectores que quizás, digamos, no van a tener, o van a traer, o la sociedad o el progreso de la sociedad los va a sobreponer, bueno, puede ser que quede desempleada esa gente, pero seguramente será absorbida en libre mercado, será absorbida por otros sectores. Es decir, por ahí ni siquiera va a tener que esa persona trabajar en una industria, lo harán todas las máquinas y directamente va a trabajar desde la casa manejándolas. Entonces, parece que y eso es algo que los liberales tienen bien en claro, el concepto del tiempo, es decir, bueno, nada está dado, no todo está perdido ahora en el presente, nosotros no estamos en equilibrio, siempre hay una tendencia hacia el equilibrio, pero nunca vamos a llegar. Es decir, ¿por qué? Porque el tiempo se mueve. Entonces, en algún momento, todo va a cambiar. Tal cual. Sí, podríamos decir que el capitalismo lleva a la humanidad adelante hace 200 años hacia el progreso, y los anticapitalistas vienen profetizando la destrucción del mundo por culpa del capitalismo hace 150. Y venimos viendo el mismo Exacto. resultado una y otra vez desde hace 200 años, pero sin embargo se sigue discutiendo. Es como cuando un equipo va puntero invicto durante 40 partidos, y dice, no, es horrible, está jugando mal. Pero viene puntero invicto hace 40 partidos y nunca pierde. Uh-huh. Exacto. Y bueno, por eso hay que tener bien en cuenta, sí. Sí, dale, seguí, Natalia. No, hay que tener bien en cuenta, hay que tenerle mucha confianza, y eso creo que hay que remarcarlo siempre para la Argentina. Hay que tenerle mucha confianza al individuo, es decir, el individuo, y más en la Argentina, que es el argentino, que la verdad en las peores situaciones es bastante creativo. Entonces hay que tenerle confianza bien, hay que ser, bueno, decirle, bueno, el argentino es bastante emprendedor, entonces si le dejamos y le depositamos la confianza, lo dejamos libre al individuo, es muy probable que llegue un gran progreso a la Argentina y que nosotros volvamos a ser uno de los países con el PIB per cápita más altos del mundo. Claro, no se tiene en cuenta la palabra emprendedor. Acá el Estado destruye esa palabra que es muy importante en un país, ¿no? Bueno, 8:31 de la mañana, 22 grados en la ciudad de La Plata, vuelve con el cielo cubierto. Así estamos en esta ciudad de los tiros. Bien, esto ha sido Yugo Libertad, me despido, Natalia, no cortes la comunicación, te vamos a sacar del aire y ahora voy a hablar con vos. Muchísimas gracias, Natalia, Perfecto. por estar en el aire, nos vemos el miércoles que viene. Un placer, como siempre. Listo. Un poquito de música, Lucas. Sí, tenemos clásicos hoy.